Shabbat Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Buscando el Espíritu detrás del mandamiento. Un segmento en el que buscamos ver cuáles son esos principios espirituales que el Padre Eterno quiere enseñarnos a través de cada una de estas maravillosas porciones. Así que vamos a orar para poner este tiempo en manos de nuestro Abba Kadosh. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, porque tú nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos del estudio de tu bendita Torá. Te pedimos, Padre eterno, que hoy tu Torá nos limpie, nos lave, nos posicione en lugares más altos, Padre celestial, que hoy nuestra alma se pueda elevar, Padre, para que cada día te obedezcamos con más amor y con más pasión, Padre eterno. Gracias te damos por lo que estás haciendo en este tiempo, porque son tiempos de restauración, son tiempos de teshuvá, son tiempos en los que tú estás llamando, estás silbando desde los cielos, y solamente esas ovejitas perdidas de la casa de Israel son las que atienden a ese llamado de retorno, a ese llamado que tú nos haces, a esa invitación, Padre. Gracias te damos, amado Rey, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, y esta semana estamos estudiando la Parashá Vaed Hanan, que comprende de Deuteronomio 3:23 al 7:11. Y esta es una parashá que es muy rica en contenido, está poderosísima, poderosísima. En esta porción vemos que Moisés le cuenta al pueblo de Israel cómo él le imploró a Adonai que le permitiera ingresar a la tierra de Israel. Mas sin embargo, Dios se negó, pero le indicó que ascendiera a una montaña para ver la tierra prometida. Continuando con su repaso de la Torá, Moisés describe el éxodo desde Egipto y la entrega de la Torá, declarando los eventos sin precedentes en la historia de la humanidad. Él les dijo, ¿alguna vez ocurrió este gran evento o algo similar alguna vez se oyó? ¿Alguna vez un pueblo escuchó la voz de Dios hablando desde el fuego y vivió? Pero tú viste para saber que Dios es Dios y que no hay otro excepto Él. Moisés, siendo el profeta más elevado de la Biblia, predice que en generaciones futuras la gente se alejará de Dios, que adorarán ídolos. También predice que a causa de esto el pueblo será exiliado de su tierra y será esparcido por todas las naciones del mundo. Pero allí ellos buscarán al Eterno y retornarán a observar sus preceptos. Y qué maravilloso, porque esto que vio Moisés, esto que profetizó Moisés hace más de 3000 años, hoy lo estamos viendo. Hoy la gente está retornando. Hoy las personas estamos escuchando la voz del Eterno. El pueblo de Israel está retornando a su identidad y estamos retornando. Y también en esta parashá incluye una repetición de los 10 mandamientos y los versos del Shema, que declaran los fundamentos de la fe israelita, la unicidad de Dios. Escucha, Israel, Dios es nuestro Dios y Dios uno es. Los preceptos del amor al Eterno, estudiar la Torá y atar esas palabras como tefilim en nuestro brazo y en nuestra cabeza e inscribirlas en las jambas de nuestras puertas. ¡Qué maravillosa porción! Esta porción está poderosísima. Así que esta parashá Vaed Hanan siempre se lee en el Shabbat Nahamu, que quiere decir Shabbat de consolación. Y es precisamente el Shabbat después del 9 de Av. Y se le llama así porque en este Shabbat se leen las Haftarot de consolación del libro de Isaías, y por las próximas 7 semanas se leen Haftarot de consolación hasta que llegamos a la fiesta de Yom Teruah. Porque así es nuestro Padre es misericordioso, Él tiene misericordia, ¿verdad? Y esto no quiere decir que nosotros ignoremos los eventos negativos que llevaron a la destrucción de los 2 templos y otras cosas muy tristes que ha experimentado nuestro pueblo en esta fecha, en la fecha del 9 de Av. Recordemos, para los que no saben qué ocurrió en esta fecha, fue en esa fecha donde primero se levantó el becerro de oro,
también en esa fecha vinieron los espías y dieron un reporte negativo, haciendo renegar al pueblo de la tierra de Israel, la tierra que Dios había dicho que fluía leche y miel, y a causa de esto esa generación no entró en la tierra prometida, y en el 9 de Av fueron destruidos los 2 templos, se dio lo del holocausto, también expulsaron a los judíos de España. O sea, es una fecha de verdad que ha traído mucha tristeza, mucho dolor, pero sabemos que nuestro Padre es un Padre de misericordia, y Él nos lo confirma en esa Haftará de Isaías, diciéndonos, consolándonos, diciéndonos que ya nosotros pagamos por todo eso que sucedió y que ahora podemos tener esa esperanza porque nuestro Yeshua pagó el precio. Él pagó el precio para que nosotros podamos entrar, para que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Entonces miren qué importante que nosotros hoy en día no sigamos llorando por ese templo que fue destruido, sino que más bien esto nos debe llevar a una reflexión. ¿Y qué debemos pensar? ¿Qué debemos reflexionar? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para construir nuestro templo? Adonai dijo que Él ya no habita en templos hechos por manos humanas, ¿verdad? Él habita en nosotros, cada uno de nosotros somos ese templo donde la divinidad, el Ruach HaKodesh, habita, ¿verdad? Y tenemos que preparar ese templo, tenemos que limpiarlo, tenemos que restaurarlo, tenemos que rededicarlo al Eterno para que Él pueda habitar en ese templo. Sabemos que lo que provocó la destrucción del templo fue el odio infundado, y solamente el amor puede restaurar nuestro templo, y ese debe ser nuestro mayor trabajo espiritual. Llegar a ese punto de que realmente nos amemos los unos a los otros y que nos podamos ver como un cuerpo para que ocurra la unificación del reino de Israel. Se tiene que terminar toda división, toda pelea, se tiene que terminar todas aquellas cosas que nos dividen, ¿verdad? Y amarnos y procurar estar siempre en unidad, porque en la unidad es que el Eterno se mueve en medio de su pueblo. Cuando hay división, cuando hay contienda, cuando hay pelea, allí no está el espíritu de Adonai, más bien está el espíritu maligno, ¿verdad? Entonces en esta parashá comenzamos en Deuteronomio 3:23, que dice Moisés: yo también supliqué al Señor en aquel tiempo, oh Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos? Permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa y el Líbano. Pero el Señor se enojó conmigo por causa de ustedes y no me escuchó. Y el Señor me dijo: basta, no me hables más de esto. Sube a la cumbre del monte del Pisga y alza tus ojos al occidente, al norte, al sur y al oriente, y mírala con tus propios ojos, porque tú no cruzarás este Jordán. Pero encarga a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él pasará a la cabeza de este pueblo y les dará por heredad la tierra que tú verás. Así que nos quedamos en el valle frente a Bet-peor. Miren qué interesante que aquí la palabra que fue traducida como supliqué es la palabra hebrea Baed Hanan, de la cual se deriva precisamente el nombre de esta porción. Rashi explica que el significado de esta palabra viene de la raíz hebrea hinun, y esta es una expresión para pedir un regalo inmerecido. Así que vemos aquí que Moisés, siendo un hombre tan recto, hubiese podido basar su pedido en el mérito de sus buenas acciones, mas sin embargo, él le pide a Adonai un regalo inmerecido. Moisés se dio cuenta que a pesar de sus logros y su firme compromiso con Hashem, es mejor siempre apelar a su misericordia, a su Gesed, que basarse en el mérito propio. Y si Moisés pudo entender esto,
teniendo la estatura espiritual que Él tuvo, ¿cuánto más nosotros debemos aprender a acercarnos a nuestro Rey con humildad, sin exigencias, como se ve hoy en día en los círculos religiosos, que vemos que se le demandan a Dios las cosas como si Él nos debiera algo a nosotros? Las personas realmente justas entienden que ante Dios no existe el concepto de me lo merezco. Cuando guardamos un mandamiento o vivimos con rectitud, somos nosotros los que tenemos que agradecerle a Dios, porque Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que si tú hoy estás cumpliendo los mandamientos, eres un privilegiado, porque al guardarlos no le estás haciendo un favor a Dios, te estás haciendo un favor a ti mismo, porque solamente a través de la obediencia a su palabra es que nuestra alma se eleva y somos enriquecidos. Miren lo que nos dice Tercera de Juan 1:2. El Eterno dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Todas las cosas están allí gravitando, todas las bendiciones del Eterno, porque Él dice en su palabra que Él ya nos bendijo en lugares celestiales en Mashiach. Y todas esas bendiciones están allí, pero están esperando a que nuestra alma se eleve, a que nuestra alma prospere, que salgamos de ese estado de inmadurez espiritual, ese estado en el que pensamos que nos merecemos todas las cosas sin hacer ningún trabajo. Y ese es precisamente el problema de esta generación, que creen que se merecen todo sin tener que trabajar por ello, pero el trabajo espiritual que debemos hacer es un grande trabajo. Es un poco doloroso y a veces no nos gusta, pero cuando nosotros nos disponemos a hacerlo y lo hacemos conscientemente, vamos a cosechar grandes bendiciones en nuestra vida. Vemos aquí que dicen los sabios que Moisés intercedió 515 veces delante del Eterno. Y no es casualidad que la gematría de la palabra oración, que en hebreo es tefilá, es 515. Miren qué tremendo. Y cuando nosotros sumamos 515 en su forma más simple, nos da el número 2. Y el 2 es la bet, que es la casa. ¿Ok? Entonces, a través de la oración se nos da el poder de fecundar y se nos da la fuerza sobrenatural del cielo que se manifiesta en nuestra casa. A través de la oración nosotros construimos nuestro templo. Por esa razón no podemos cansarnos de orar, porque el Padre escucha el clamor de sus hijos. Tengamos en cuenta también que la oración debe tener un elemento de perseverancia para que podamos ver manifestadas esas promesas que aún no se han visto aquí en lo natural, lo que aún no hemos podido ver. Lo que queremos ver manifestado, tenemos que insistir y persistir, no cansarnos, no desmayar. Sin embargo, en este caso vemos la respuesta negativa del Eterno para Moisés. Porque sabemos que solamente el Eterno sabe realmente lo que nos conviene y también nosotros debemos estar preparados para cuando su respuesta a nuestras oraciones no es la que nosotros hemos esperado. ¿Cuántos de nosotros pensamos que Dios no nos escucha porque no obtenemos la respuesta que esperamos? Pero muchas veces la respuesta negativa del Eterno quiere decir, aún no estás listo, o eso que me estás pidiendo te va a apartar de mi propósito. Pero si tú y yo estamos buscando al Eterno de todo nuestro corazón, debemos creer que Él nos escucha. Miren lo que dice Jeremías 29:13. Dice: cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. Esa es la clave. Tenemos que buscarlo de todo corazón. En nuestro corazón debe estar ese anhelo de conocer al Eterno, de que Él se nos revele. No simplemente buscarlo como un bombero apagafuegos. Se me encendió un fuego, entonces voy a buscar al Eterno para que me apague ese fuego, pero ya después me olvido otra vez.
De esa manera el Eterno no se va a revelar a nosotros. Tenemos que buscarle de todo corazón. Y el Salmo 145:18 nos dice algo muy precioso. Dice, el Eterno está cerca de todos los que le invocan, pero de todos los que le invocan en verdad. Y Él cumplirá el deseo de los que le temen. También escuchará su clamor y los salvará. ¿Y qué nos dice la palabra? Que el principio de la sabiduría es el temor de Adonai. Y dice que los que le temen, Él escuchará su clamor y los salvará. La Biblia también nos da unas pautas de que la única manera de que nuestras oraciones no sean escuchadas es si apartamos nuestro oído de la Torá. Esto lo vemos en Proverbios 28:9. Dice, el que aparta su oído para no oír la Torá, la ley, su oración también es abominación. Y miren que esto no quiere decir, hay mucha gente que desconoce honestamente que la Torá es para hoy en día, por malas enseñanzas, porque han malinterpretado la Biblia, pero ellos aman al Eterno con todo su corazón y lo buscan. Y el Eterno tiene misericordia. Mientras que hay otros que ya el Padre les ha hablado, pero a lo mejor por temor a perder su ingreso, a perder popularidad, no escuchan, apartan su oído para oír la Torá. Qué peligroso es cuando el Eterno nos ha revelado algo y nosotros insistimos en seguir por nuestro propio camino. Eso es gravísimo, gravísimo. Y miren lo que dice Juan 15:7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así que es muy importante permanecer en sus palabras. ¿Y qué fueron esas palabras que Yeshua vino a enseñarnos? ¿Cuál era el mensaje principal de Yeshua? Decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y arrepentirse es la palabra hebrea teshuvah, que significa retornar. Y miren que cuando hacemos la gematría simple de la palabra teshuvah, también nos da el número 2, que también es una bet, una casa. O sea que teshuvah tiene que ver con establecer la verdad y el propósito divino en nuestras vidas, para que el fuego del Eterno entre en nuestra casa y queme toda estructura de maldad que haya sido arraigada en nosotros a través del pecado, para que a través de su Torá se manifieste en nuestra casa la revelación divina. Y miren algo muy interesante, teshuvah y tefilá. Teshuvah es arrepentimiento y tefilá es oración, tienen la misma gematría simple, nos da el número 2. ¿Por qué? Porque para hacer tefilá, oración, primero debemos hacer teshuvah, debemos arrepentirnos de todo corazón. O sea que teshuvah y tefilá van de la mano y son elementos fundamentales para construir nuestro templo, ese templo donde habita el Eterno. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestras oraciones sean efectivas? Primero debemos hacernos esta pregunta. ¿Lo que estoy pidiendo es bueno para mí? ¿Esto que estoy pidiendo me acercará o me alejará de Adonai? Santiago 4:3 nos dice, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Solamente podemos esperar que Dios responda a nuestras oraciones si lo que le pedimos nos acerca más a Él en lugar de brindar una herramienta de escape. El Eterno no nos dará $1 para que hagamos lo malo. ¿Ustedes sabían que algunos de los ladrones que roban bancos y todo, antes de hacer sus fechorías, hacen una oración para que todo les salga bien? ¿Será que Dios responde a esas oraciones? ¡Qué locura!, ¿verdad? ¿Pero por qué lo hacen? Porque ellos no conocen realmente quién es el Eterno, no conocen que Él es un Dios justo, que Él nunca hará nada que vaya en contra de su palabra. Otro punto es que debemos ser responsables y esforzarnos.
La oración no es una medida de escape al esfuerzo y a la responsabilidad personal. Es una herramienta para ayudarnos a entender lo que queremos y a concientizarnos de que la fuente real de todo lo que logramos es Dios. O sea, no se trata solamente de orar, sino de accionar. Hay personas que oran por provisión financiera, pero no se mueven. Están esperando que las cosas les caigan por el techo, y esto no trabaja así. El Eterno quiere que cada uno de nosotros nos esforcemos, que salgamos de la zona de confort, que vayamos y toquemos puertas, y el Eterno pondrá su gracia y su favor sobre cada uno de nosotros para que esa puerta que tú necesitas que se abra, se abra. Por ejemplo, hay otras personas que piden por restauración matrimonial, pero no hacen el esfuerzo de sujetar su ego, el deseo de tener siempre la razón, ¿verdad? Para que su matrimonio pueda ser restaurado. O sea, yo le puedo decir al Padre: Señor, por favor, restaura mi hogar, pero si yo no me esfuerzo en cambiar de pronto el hecho de estar a toda hora dándole quejas a mi esposo, poniéndole problema por todo, ¿verdad? O sea, cada uno de nosotros tenemos que mirar qué área el Eterno quiere trabajar en nuestras vidas para que esas oraciones se manifiesten en nuestra familia. Otro punto es que debemos esperar esa respuesta a nuestra oración, ¿verdad? Sabemos que tenemos un Padre bueno y misericordioso que puede hacer cualquier cosa. Para Él no hay nada imposible y Él siempre está dispuesto a sorprendernos. En Marcos 11:24 dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. O sea, si nosotros sabemos que lo que le estamos pidiendo al Eterno es para glorificar su reino, es para que su luz se manifieste aquí, tengamos por seguro que en su tiempo Él lo va a hacer, porque no hay nadie más que Él que esté interesado en que su luz resplandezca, en que nosotros podamos dar testimonio de su grandeza, que nosotros podamos decir: yo tenía un hijo que estaba perdido, pero el Eterno lo restauró y lo trajo. Que nosotros podamos decir: yo tenía un matrimonio que estaba ya a punto de morir, pero el Eterno sopló aliento de vida, trajo ese espíritu de restauración y restauró nuestro matrimonio. ¿Quién se glorifica cuando nosotros damos testimonios de eso? Solamente Él mismo es el que se glorifica, ¿verdad? Él mismo es el que es exaltado y glorificado cuando nosotros podemos testificar de las cosas grandes y maravillosas. Hebreos 11:6 también nos dice que sin fe es imposible agradar al Eterno, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea, cada vez que nosotros nos acercamos al Eterno con un corazón contrito y humillado, con ese anhelo de conocerlo, debemos esperar que nuestra vida va a tener bendiciones en todos los aspectos, en todas las áreas. No podemos acercarnos a Él pensando que estamos perdiendo el tiempo o que Él no nos está escuchando. Por el contrario, tenemos que acercarnos confiadamente, sabiendo que nuestro Padre Eterno nos ama y que Él anhela hacernos el bien. El cuarto punto sería que nos debemos sorprender si lo que le pedimos al Eterno no lo recibimos. ¿Y por qué debemos sorprendernos? Porque nada de lo que Dios hace es por accidente. Cuando nosotros encontramos tropiezos en nuestra vida, debemos hacer un pare y reflexionar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios está permitiendo esto en nuestra vida? ¿Qué será lo que el Eterno me está tratando de decir? Sabemos que el Eterno es un experto en llamar nuestra atención. Así que no ignoremos cuando Él use ciertas cosas que a lo mejor no sean muy agradables para nosotros, pero que sin duda alguna enderezarán nuestras sendas, porque Él nos ama y lo que más le importa a Él es la salvación
de nuestra alma. Y el último punto es que escuchemos lo que Dios nos quiere enseñar. Si cada uno de nosotros nos tomamos en serio nuestra relación con el Eterno, debemos entender que Él siempre nos está enseñando algo, aún en sus respuestas negativas. Cuando nuestra vida esté llena de situaciones adversas, detengámonos y preguntémonos por qué el Eterno está tratando de llamar nuestra atención. Y en cierta forma, este es el aspecto más difícil, porque nos exige conservar la perspectiva de que Dios es nuestro Padre Celestial y que todo lo que Él hace o lo que permite en nuestra vida lo hace para bien. Incluso cuando experimentamos dolor, cuando en medio de una situación adversa podemos decir Ganzule Tová, que quiere decir esto también obrará para mi beneficio, nos demuestra que estamos conscientes de que el Eterno es nuestro Padre y que nos ama. Así guardaremos nuestro corazón de resentirse o de llenarse de amargura en contra de Dios. Así que mantengamos nuestra relación con el Eterno enfocada en que Él siempre está buscando nuestro crecimiento espiritual. Y aunque a veces nos duela, todo obra para bien para los que amamos al Eterno y que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. Así que aprovechemos el poder que encontramos en esta porción para perseverar y no desmayar. Sigamos haciendo el bien, sigamos obedeciendo al Padre, porque en su momento cosecharemos si no desmayamos. Y digamos lo que dijo el salmista en el Salmo 27, 13, 14. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Adonai en la tierra de los vivientes. Aguarda a Adonai, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Adonai, espera en Él, porque Él tiene cosas grandes y maravillosas que están a punto de manifestarse en tu vida. Si aún no has visto respuesta, sigue clamando, sigue orando, no te canses de clamar y de pedir, porque al que toca se le abrirá, al que llama se le atenderá y al que busca encontrará. Así que sigamos estudiando su preciosa palabra y sigamos aplicando estos principios espirituales que llenarán nuestra vida de riqueza espiritual para que podamos experimentar esa vida abundante que Yeshua vino a darnos a cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias te damos, eterno Rey, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos, Señor. Te pedimos que, Padre eterno, que esta palabra, que esta semilla que tú sembraste hoy en nuestro corazón, dé fruto al 100%, Padre, que si había alguno que tuviera sus brazos caídos y sus rodillas paralizadas, Padre, que hoy tú levantes sus brazos, que hoy tú le infundas nuevas fuerzas para que sigan clamando, para que sigan orando, para que no se den por vencidos, Padre. Te lo pedimos, Padre, fortalécenos a todos en el hombre interior, Padre Celestial, para que podamos seguir perseverando, Señor, en estas disciplinas espirituales que solo llenan nuestra vida de bendición. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bendiciones, amados, y Shabbat Shalom.